Deja de hacer lo que estás haciendo y ponme atención. Deme una de 10, por favor. Vamos a probar el famoso lago Titicaca, que ahorita lo van a ver. En Copacabana. No es Brasil. Estoy muy feliz de conocer otro país. Si yo fuera una verdura, sería un limón. Solo hazlo, atrévete una vez. ¡Moto mami, moto mami! Hello. Hola gente linda, gente bella. Bienvenidos de nuevo a un canal. Aquí con su amiga la Angie. Actualmente me encuentro en Copacabana. No es Brasil, no es la playa de Brasil. Me encuentro en Bolivia. Y miren, por acá están las letritas. Ya saben que yo siempre busco las letritas de todos los lugares para tomarme una fotico. Mira. Wow, qué bonita. Una fotico. Y por atrás tiene una iglesia, Santuario Nacional de la Virgen de Copacabana en Bolivia. La verdad se me hizo muy bonita esta plaza ahí con la bandera de Bolivia, y esta será la de Copacabana. Están bonitos los colores y como que cuadriculados. Amigos, hoy tengo planes muy chidos para este video, pero tengo que apresurarme porque si no se me va. Decidí empezar el video en este horario, son como las 5 de la tarde, porque vamos a ir a comer trucha del lago Titicaca. El lago Titicaca es muy famoso por acá, por eso Copacabana es muy conocido, es turístico. Buenas. Sí. ¿Cómo se llama esto, señora? Maíz tostado. ¿Y cuánto cuesta la bolsita? Esta bolsa pequeña 10, esta 20. Deme una de 10, por favor. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias. Bueno, desde hace rato ya había visto estos que dijo que es maíz. Y ya saben que el maíz me encanta, entonces vamos a probar. Pues sabe a palomitas. Mira esta bolsota a 10 bolivianos. Creo que son dulces y yo creo que hasta me lo comería en un tazón con leche, como de desayuno. Esta de acá es otra plaza. Yo pensé que era la principal hasta que conocí la otra. Y hay camionetitas. O taxis que te llevan a la frontera. Porque apenas ayer acabo de cruzar la frontera con Perú. Estoy muy feliz de conocer otro país. Así que vamos a descubrir acá Copacabana. Esta es como una cancha de fútbol. Ayer en la noche estaban jugando niños adentro. Y miren, este mural está súper bonito. El famoso lago Titicaca, que ahorita lo van a ver. Y bueno, allá es una calle muy transitada. Miren, de aquí ya podemos ver el lago Titicaca. No sé si ustedes ya lo ven, pero vamos a acercarnos. Y hay tours para la Isla del Sol y para la Isla de la Luna. Miren, venden ponchos, gorritos, pues todo lo de souvenirs. Gracias. Aquí ya empieza lo mero mero de la calle, donde está todo lleno de hoteles, restaurantes, souvenirs y todo lo que necesites. La verdad me sorprendí un poco porque hay viajeros que me habían dicho que era más barato Bolivia, pero en realidad es igual que Perú.
Tal vez porque estamos pegados a Perú y porque aquí es famoso por el lago Titicaca. Se supone que en toda Latinoamérica, a lo que me habían dicho, Bolivia era el más barato de todos. Pero en este primer lugar que estoy visitando, se me hacen los mismos precios que Perú. Miren, acá hay hoteles. Pero bueno, yo no me estoy quedando ahí. Yo me estoy quedando acá en una calle de arriba. Bueno amigos, y antes de lanzarme a explorar, a aventurarnos en este lugar, tengo que probar la famosa trucha, porque dicen que aquí las truchas son muy especiales porque vienen del lago Titicaca, o sea, deben de ser sagradas pues. Y bueno, aquí se encuentran varios puestecitos que es lo más baratito que hay. El platillo está como en 35, 40 bolivianos. Y venden las truchas a como te la imagines, a limón, a la plancha, a la mantequilla, picante, de todo. Entonces, miren, viene alguien en una moto. Y entonces yo me voy a pedir un limoncito. Vamos a ver a qué tal sabe. Y ahorita les platico. Se puede pedir al ajo, chicharrón de trucha, a la diabla, tomatada, romana, al orégano. Yo me la pedí al limón. Pues vamos a ver qué tal. Vamos a probar la truchita con limón. Me encanta el limón. Si yo fuera una verdura, sería un limón. Muy bien. Vamos a ver si es cierto que es sagrada. Cerveza. Está buenísima. Cerveza. Creo que desde que estuve en Ecuador y probé por primera vez la trucha, me ha encantado. Deliciosa. Provechito. Ahora sí, amigos, después de comer esa trucha rica, vamos a hacer una aventura bien loca. Nos vamos a rentar una cuatrimoto y le vamos a meter nitro para llegar a ver el atardecer en un lugar que siento que va a estar muy chido. Miren, acá ya estamos en el lago Titicaca. Ahorita les explico un poquito más de información, pero en la cuatrimoto quiero ir hasta allá. A ver si lo logro. No sé si el camino está adecuado, pero pues con una cuatrimoto yo creo que sí, ¿no? Así que bueno, vamos a rentar una. Apagas, esta la pones en punto alto y en otro. Y entonces le das. Clarito, ¿no? Funciona el ventilador. ¿Los dos? Está frío ahorita, por eso está.
tenía que grabar eso para el videito chido. Miren cómo está mi cuatrimoto, bien chida. La motomami. Pues aprovechando que estábamos aquí y que ya se escondió el sol. Definitivamente no iba a llegar hasta allá. Si me hubiera rentado una moto de esas con cambios y todo, pues a lo mejor sí, pero estaba muy lento. Ahora sí, la clase de historia va a comenzar. Deja de hacer lo que estás haciendo y ponme atención que te voy a dar datos importantes sobre este lago Titicaca, este lugar Copacabana donde me encuentro. El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo y está a 3.800 nivel del mar. Es la primera vez que estoy en un lago tan alto y que hace frío y que no me dan ganas de meterme porque el agua está heladísima. Pero está hermosísimo, de verdad. Este lago es compartido con Perú. De aquel lado de esas montañas que ven allá, de aquel lado está Perú. Y ya estuve allá también y puedo decirles que no sé por qué, pero a mí de este lado me gustó ver más el lago Titicaca. Cada quien tendrá su opinión, pero se ve hermoso acá de este lado. Obviamente del otro lado también, pero muy bonito. Incluso en este lago hay personas que viven ahí. Hay más de 40 islas donde vive gente en islas flotantes. Muchas que son pues naturales y otras que ellos mismos los crearon. Hay comunidades de personas indígenas que hablan quechua y aymara. Entonces, wow. Según la mitología inca, hay dos personajes. Uno se llama Manco Cápac y Mama Ocllo. Ellos son los fundadores del imperio inca y se dice que nacieron en la Isla del Sol, una de las islas que puedes ir aquí, que está a 1 hora y media en bote. Y entonces, eso dice la mitología. Vamos a bajarnos un poquis. Vamos a guardar la llave porque si no me roban la moto. Wow. Ay, no, ya sé, vamos a manejar un poquito más allá porque hay una vaca que se está bañando. Vamos a verla bañarse. Creo que estar enfrente de esta inmensidad me llena de orgullo porque primeramente lo estoy haciendo sola, llegué hasta aquí sola. Sé que a veces da miedo, pero de verdad que cuando conoces esa libertad que se tiene al viajar sola, no lo cambio por nada. O sea, es también conectarse con uno mismo, es sentirse en paz, libre, conocerse a sí mismo, es disfrutar de unos paisajes estando simplemente la naturaleza y tú. Es algo que recomiendo mucho hacerlo, aunque estés en pareja, hazlo, vete a un viajecito sola, solo, vas a ver cuánto te vas a encontrar contigo mismo y también para que sepas el valor que tienes como persona. Aparte también que te hace salir de tu zona de confort, o sea, te reta a ti mismo y eso es algo que de vez en cuando hay que hacer. Y si estabas dudando si viajar sola o no, tal vez esta es tu señal y si hay en tu cabeza miedos y pensamientos y que tal vez dices, no, es que me va a pasar algo, es que es peligroso, mira, apaga estas voces de tu cabeza y hazlo, solo hazlo, atrévete una vez y ya no vas a querer parar. Desde la primera vez que yo empecé a hacer cosas sola, inclusive puedes empezar llevándote a comer a un restaurante, al cine y es algo que le vas a agarrar el gusto. Yo sé que le vas a agarrar el gusto si lo intentas. Y oigan, miren, no sé si se ve por allá, pero ya ven que les había dicho que las truchas son pescadas aquí en el lago Titicaca, que no sé si estaba muy limpio que digamos, pero la trucha estaba deliciosa. Y allá tienen ¿cómo se le dice? Pues una red así donde caen todas las truchas
Y probablemente eso sea para las comidas de mañana. A ver si mañana antes de irme me como otra. Pero bueno, hay otras actividades también que se puede hacer aquí. Bueno, las islas que les había dicho. Hay hasta un mirador al cual quería llegar, pero creo que ya no voy a llegar porque la moto está muy lenta. Y les voy a dejar un video bien chido donde me divertí bastante gritando como loca, que fui con mi morrito, para que vean que también hay cosas divertidas. ¡Más rápido, amigo! ¿Qué tal? ¡Ay, Dios! ¡Estuvo increíble! ¿Sientes que te vas a caer a cada vuelta? ¿No? Tenía que agarrar con fuerza. Sí. Bueno amigos, ya fui a entregar la moto y ahora estamos con los primeros, los que comenzaron el imperio inca, Manco Cápac y Mama Ocllo. Si lo pronuncié mal, una disculpita, no sé si Ocllo se dice así o Ocllo, no sé, pero bueno, aquí están, se los presento. ¡Tarán! Hay unas estatuotas por acá, imponentes, así apuntando hacia allá, y atrás el hermoso lago Titicaca. Es una maravilla, de verdad, se ve preciosísimo. No sé si lo sabían, pero yo estoy enamoradísima de los atardeceres. Y pues bueno amigos, este video fue cortito, pero con mucho amor. Espero que les haya gustado. Déjenme un like, suscríbanse, un comentario. Díganme también en los comentarios si ustedes ya conocían este lugar y si no, ¿qué tal les pareció? Los quiero mucho, espero que hayan disfrutado conmigo y nos vemos en el próximo video. Un beso, adiós.